Bienvenido a un viaje verdaderamente aterrador, el recuerdo de historias de terror de la vida real que giran en torno al Callejón del Aguacate en México. Mientras atravesamos la sencilla pero siniestra extensión de este callejón ordinario, prepárate para perderte en una red de eventos escalofriantes, actos violentos y encuentros fantasmales que han perturbado la tranquilidad de la encantadora ciudad metropolitana de México. Las tierras aztecas hacen eco de historias de tragedias desgarradoras, dificultades inimaginables, violencia sangrienta y apariciones siniestras. Entre tales narrativas, destaca el Callejón del Aguacate ubicado en el corazón de Coyoacán, Ciudad de México. Un área que alguna vez se supuso que prosperaba con vida, ingenio, color y vitalidad ahora se ha convertido en un lugar espantosamente gótico de terror y angustia. A medida que desciende la noche, el callejón revela lentamente sus inquietantes secretos. Su estrecho pasaje envuelve los rayos restantes del sol saliente, sumergiendo el entorno en un aura de asombrosa presencia. Las sombras se alargan, intensificando la naturaleza oscura del callejón, un telón de fondo perfecto para contar vívidamente los sucesos fantasmales y los lugares vigilantes con poca luz. Los temblores de un pasado inquietante se niegan a desvanecerse, creando un vórtice de encuentros potencialmente fatales y eventos paranormales inexplicables. Los lugareños temen pisar estos terrenos nocturnos, en alusión a historias de apariciones inquietantes, y sus atormentados lamentos que resuenan silenciosamente por los alrededores. Estamos en Santa Catarina, un barrio que alguna vez fue pacífico, y ahora es sinónimo de miedo e incredulidad. Los callejones que alguna vez fueron testigos de risas de niños jugando en las calles ahora se han convertido en huecos embrujados que inmortalizan los siniestros acontecimientos que destrozaron su pacífica existencia. Aguacate 1931, una serie de hogares condenados, se encuentra en una desventurada línea contigua al siniestro callejón. Estos espacios sombríos han sido sede de las narrativas más dolorosas que uno pueda imaginar. Episodios sórdidos de vidas perdidas, crímenes atroces y un nexo escalofriante para todo lo oscuro y aterrador. Una vez un sitio histórico arraigado en la época de los aztecas, el lugar se convirtió en una catedral de dolor cuando comenzaron a surgir incidentes inexplicables y fuerzas siniestras. La aparición del callejón comenzó con la cruel historia de una mujer griega, cuya vida terminó con su ejecución injusta, acontecimiento que marcó el empinado descenso de la zona hacia la oscuridad, irritando presencias fantasmales. La maldición implícita de este lugar condenado no perdonó ni siquiera a las almas más inocentes. Los niños fueron víctimas de los espantosos acontecimientos de este peculiar callejón, lo que provocó gritos agudos en la noche otra reliquia de los inquietantes recuerdos que envuelven la misteriosa localidad. Los lamentos de los atormentados, grabados sobre los muertos de la noche, atraviesan las paredes y resuenan en los callejones, persiguiendo a quienes se atreven a conocer los cuentos que se tejen en los espacios que habitan. Las escalofriantes experiencias contadas por personas que juran presenciar estas apariciones solo han servido para fortalecer la espeluznante reputación de este enigmático callejón. Las desapariciones se han vuelto incómodamente comunes en Aguacate 1931. Las almas que vagaban, buscando la verdad o el perdón, fueron absorbidas nuevamente por el agujero negro del destino algunas conducidas con fuerza a la oscuridad por las malévolas entidades que gobiernan a los muertos de la noche. El callejón en sí parecía devorar estas almas perdidas, alimentando el miedo y la creciente desconfianza en los corazones de los hombres. Susurros espeluznantes resuenan en los santuarios interiores del callejón. Solo cabe preguntarse si el fenómeno es real o si nace de las profundidades del miedo que yacen incrustadas en los corazones de los mortales que recorren estos caminos de la noche empapados de sangre. A medida que la luna asciende a su posición de poder, arrojando una luz fantasmal sobre el siempre lúgubre callejón, entidades maldecidas durante mucho tiempo por la tradición popular aumentan en números insondables. Estas apariciones, meros ecos de su pasado tangible, rondan las noches con su presencia espectral. Desde manifestaciones espectrales hasta un campo de fuerza aparentemente imposible que impide la entrada de formas de vida, el callejón exhibe una serie de fenómenos de otro mundo que desafían la comprensión humana de los entornos naturales. Las más persistentes de estas manifestaciones se denominan localmente pericoprados. Sombras que han derrotado una desaparición terrenal, estos espíritus sobrenaturales siguen el patrón de un bucle interminable, recorriendo eternamente los pasos que llevaron a su caída, dejando atrás un expediente de terror revestido de un temor inexplicable. En medio de estas escalofriantes crónicas, que van desde apariciones espectrales hasta espantosos asesinatos, destaca la historia de Amelia. Una luz que se aleja significa su terrible destino, ya que fue la primera en sentir la ira de esta siniestra zona adquiriendo la importante escrúpula que se ha aferrado al lugar desde entonces. Después de su espantoso asesinato, su espíritu continúa vagando por el Callejón del Aguacate.
Los procedimientos regulares por excelencia del mundo mortal dan testimonio de su presencia, tolerando el miedo y la incredulidad en los corazones de cualquiera que tenga la mala suerte de presenciar su presencia espectral. Se cree que el corredor de la calamidad, como se lo conoce ahora, es el terreno optimista del espíritu de Amelia. Bajo las estrellas del silencio muerto, proporciona un impecable epítome visual de terror, mientras incluso los más valientes tiemblan al ver su forma abatida pasando por los callejones oscuros. Si alguna vez un alma valiente logra cruzar la línea etérea, y pone un pie en este callejón maldito, sufrirá una caída drástica de temperatura. Más allá de la división espaciotemporal, se dice que los espíritus juegan un juego inusual, manipulando el mundo físico para insinuar su existencia espectral. La miserable pero apremiante necesidad de revelar los misterios de este enigmático callejón hace que individuos desafortunados husmeen con apariciones fantasmales que engendran agonía. Algunos sucumben al puro terror, mientras que otros viven para contarlo, permaneciendo para siempre entre la vida y la muerte su razonamiento desgarrado para siempre por los elementos inquietantes. Los lugareños sostienen que la luz al final del túnel no es un escape de la oscuridad, sino más bien la fusión de todas las tragedias en forma de fantasmas. Se dice que no hay verdadera paz en el callejón del aguacate, solo el lamento desgarrador de los espectros sufrientes que quedan atrapados en su sórdida historia. Mientras el cruel orquestador de horrores inexplicables continúa con su morbosa sinfonía, la pregunta es si el ciclo atroz alguna vez terminará. ¿Están los espíritus del callejón del aguacate destinados a una existencia purgatoria interminable entre los reinos de los vivos y los muertos? Solo el tiempo puede decirlo. Mientras los sinuosos zarcillos de la noche se enrollan alrededor de los últimos vestigios de luz solar, y los sonidos familiares de la bulliciosa metrópoli se desvanecen, las sombras bailan y retozan mientras la luna sube a lo alto de los cielos sobre el callejón del aguacate. Con cada paso de su viaje estelar, los misterios espectrales del pasado se desentierran, escribiendo otra crónica romana moribunda, otra noche de temor indescriptible y fantasmas sobrenaturales. Considerando el horror que ha traspasado los corazones de la gente, el callejón del aguacate no se trata solo de su presencia espectral. Abarca una mezcla única de historia, violencia y el peso de las atrocidades enterradas en lo profundo de las tranquilas calles los muchos misterios sin resolver que continúan atormentando a las personas, y perpetuando el ciclo de miedo e incredulidad. Los gritos sobrenaturales, el silencio apocalíptico, los casos de objetos desplazados y los inexplicables puntos fríos, todos los elementos contribuyen al terror conmovedor que se cierne sobre este callejón que alguna vez fue ordinario. Cada rincón contiene una historia diferente impregnada de horribles leyendas, que sirve como un sombrío recordatorio de la danza mortal entre lo vivo y lo espectral. Llega un cierto momento en el reino de las tinieblas en el que la realidad se vuelve borrosa, y todo el peso del siniestro aura del callejón se hace evidente. Es este punto de inflexión de incongruencia cuando el tiempo colapsa sobre sí mismo, entrelazando el pasado con el presente, desdibujando las líneas entre lo real y lo que proviene de un reino sobrenatural. El aire, cargado de presencia nefasta, se espesa a medida que las realizaciones espectrales se fusionan con nuestro mundo material, realzando los sentidos para interpretar el enigma de la realidad versus una dimensión de otro mundo. Almas atormentadas condenadas a caminar sobre la tierra en un estado mortal de existencia sensible, separadas de las alegrías de la vida y de la paz del olvido. Protegen el callejón del aguacate con un aura de pavor informe, y su angustia se convierte en parte del eterno tapiz de oscuridad que cubre el callejón. Los bordes del horizonte cubiertos de cicatrices de iluminaciones fallidas, el cielo de un tono ácido de verde de pesadilla y violeta, significan el tiempo de las horas muertas. Durante este espantoso período liminal, las barreras que normalmente separan a los vivos del mundo espectral se debilitan, preparando el escenario para que se desarrollen dramas de otro mundo. Narra a medida que se acercan las horas muertas, cada rama retorcida, cada hoja que se desmorona, cada trampolín parece contar la espeluznante leyenda que transformó el callejón en el refugio fantasma que es hoy. Cada suceso, significativo a su manera siniestra, refuerza el folclore que ronda la ciudad, llevando la historia a generaciones venideras. Envuelto en misterio y terror, el callejón del aguacate es un testimonio visual de las fuerzas que desafían la comprensión. Ofreciéndose desinteresadamente un escenario para cuentos fantasmales y sucesos espeluznantes, el comerciante de lo macabro continúa acumulando una gran cantidad de historias escalofriantes para que las almas desprevenidas las encuentren. Estas series de tragedias no son meros acontecimientos esporádicos, son un foco de atención en la batalla eterna entre la vida y lo que hay más allá. Cada encuentro, cada experiencia, sirve como un recordatorio solemne de que el callejón no es solo otro lugar geográfico, sino más bien un umbral hacia un mundo de posibilidades horribles. Con las alargadas sombras de la noche descubriendo los horrores, los narradores susurrando maldiciones y gritos, el callejón del aguacate prospera en su gloria espectral, continuando su inquietante legado,
estampando eternamente miedo en los corazones de los valientes y no iniciados. El inquietante encanto del Callejón del Aguacate de México reside no solo en sus cuentos de pesadilla y encuentros fantasmales, sino también en la posibilidad de experimentar indirectamente los inquietantes acontecimientos que resume. Cuidado, porque el callejón no pertenece a los vivos, sino a aquellos cuyas vidas esperanzadoras terminaron trágicamente, vinculándolos a la existencia más allá de la vida, y al oscuro vacío de reinos de otro mundo.